¿Cómo les va, amados? ¿Cómo hemos pasado esta semana? ¿Cómo hemos disfrutado esta semana? Porque en Cristo la vida se disfruta. Me gustaría saber qué lindo que le han pasado a cada uno, qué cosas buenas le han sucedido. Sabemos que a todos nos suceden cosas buenas y cosas malas. No es negacionismo, pero sí es alimentar contrariedad en mi corazón cuando hablo tanto de las cosas malas. Es importante darme cuenta que simplemente por tener vida, por tener a Cristo Jesús en mi vida, ya es buena noticia. Ya es algo muy positivo, muy valorable. Realmente me gusta este tema que hemos estado hablando la semana pasada, que es sobre la sabiduría de Dios. Ahora, la humanidad está sedienta, aunque ella no se da cuenta, de sabiduría. La humanidad está pegando gritos de sabiduría, porque hace falta sabiduría. ¿Y sabe algo? La iglesia lo tiene. La iglesia tiene la solución a esas circunstancias. Dice que teóricamente los que estamos en la iglesia somos personas temerosas de Dios y por ende, si somos temerosos de Dios, nuestra vida tiene que transmitir sabiduría. Ahora, hay tres tipos de sabiduría en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento me habla lo mismo, pero de otra manera. Está la sabiduría humana, mucho conocimiento, muchos análisis, dichos muy profundos, pero Dios en la Escritura me dice que delante de su presencia eso es vana, sabiduría vana. Prácticamente en necedad. Después me habla la Escritura que los hijos de Dios tienen el don de sabiduría. O sea, el don es el don del Espíritu Santo dándole sabiduría. Es algo del Espíritu de Dios que se lo da a ciertos hijos de Dios. Esas personas son muy especiales, pero es un don. En cierto momento usted está hablando con él, usted tiene toda su vida trabada por un inconveniente, a esas personas le comenta su problema y la otra persona con 2 o 3 palabras muy simples le da la solución a esas circunstancias. Eso es palabra de sabiduría, un don del Espíritu Santo. Ahora, teóricamente los hijos de Dios, le dije antes,
tendremos que ser sabios en nuestra manera de vivir porque tememos, amamos a Dios. Y el temor de la sabiduría, el temor de Dios, el amor a Dios, es el principio de la sabiduría. O sea que tendríamos que ser sabios en nuestro vivir. Pero hay otra sabiduría. Crean, ¿lo leemos? Leemos cuál es la otra sabiduría, que es mucho más profunda, que es incomparable. Al mismo tiempo, es una persona. ¿Cómo? La sabiduría es una persona. Veamos. Mire, Efesios 1:17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, me está hablando que me dé, Pablo está orando por los Éfesos, para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación. De revelación es sacar un velo, correr algo que está oculto y hacerlo manifiesto. ¿Y sabe una cosa? Ahí me dice también, y de revelación el mejor conocimiento de Él. O sea, necesito un corazón dispuesto y viene de Dios un espíritu para inquirir, para buscar las profundidades de Dios. Pero ¿cuál es la profundidad de Dios? Amados, un segundito porque estoy teniendo problemas en la garganta y casi no puedo hablar. Un segundito. Tuve que tomar líquido y traje. Estoy teniendo problemas gástricos y me afectan las cuerdas vocales. O sea, le decía, un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es algo que viene de Dios sobre los hijos de Dios. El espíritu de sabiduría y que Dios corre un velo para poder conocerlo mejor a Él. Revelación. Pero me gusta esa palabra, espíritu de sabiduría. O sea, la persona que ama a Dios, es una persona inquieta, es una persona que busca, que no se queda conforme y busca para ver las profundidades de Dios, para conocerlo a Él, pero no para uno alardear o uno estar queriendo ser mejor que el otro, sino
para conocer personalmente a Dios. Sigamos leyendo un poquito. Efesios 3:10. Acá me gusta. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, las regiones celestiales. La infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer. Pero ¿quién es la sabiduría de Dios? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Y le dije algo, que es una persona. La sabiduría de Dios es una persona. Ahora, para poder la iglesia dar a conocer la potestad de las tinieblas, tiene que la iglesia, los hijos de Dios, tienen que conocer esa sabiduría. Tienen que conocer la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios es una persona. Cuando el Hijo de Dios va conociendo a esa persona, va conociendo la sabiduría de Dios para distintas áreas de la creación. Qué lindo, qué bueno. Para la creación misma y para nuestro diario vivir. Hay sabiduría de Dios, hay un conocimiento, hay algo de Dios. Esa infinita sabiduría, hay un plan, vamos a decirlo, como no me sale la palabra casi. Hay algo diseñado por Dios para cada área de nuestras vidas. Pero esa infinita sabiduría llega a mi vida conociendo a esa persona. Le dije que la sabiduría de Dios es una persona. Veamos a esa persona. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, vos sos un llamado, yo soy un llamado. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Wow! Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, muy lindo. Negro, esto está espectacular. Genial. Las palabras son lindas, pero yo quiero hechos. O sea, no es algo de imaginación, quiero hechos. Quiero ver esa sabiduría de Dios. Y el versículo anterior leímos que la iglesia da a conocer la infinita sabiduría de Dios a las potestades en las regiones celestes. Pero ¿cómo la doy a conocer? ¿Cómo
voy a hablar de alguien a quien no conozco? ¿Cómo voy a proclamar a alguien que no lo sé quién es? Que tengo versículos bíblicos, tengo personas que me hablan de él, pero yo no he tenido un encuentro con él. Porque para dar a conocer la infinita sabiduría de Dios a las potestades de las tinieblas, a ver cómo lo dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Medio de la iglesia. O sea, hablar de Cristo, proclamar a Cristo es dar a conocer sabiduría de Dios. Cuando conozco más a Cristo, comienzo a meterme en su presencia, comienzo a estar en sus secretos, comienzo a estar en intimidad con Él. No solamente doy a conocer a la persona de Cristo, sino que doy a conocer los diseños, planes, creatividad de Dios, la sabiduría de Dios en distintas áreas de la sociedad. ¡Qué hermoso! Miren, 1 Corintios 1:30, antes lo leímos 1:24, ahora 20, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, hablando de Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. ¿Qué le parece? Ahora, mire lo que dice Colosense, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos esos tesoros? En Cristo Jesús. Ahora, empiezo a conocerlo a Él, empiezo un proceso de transformación en mí, comienza Dios a tratar conmigo y empiezo a tener un entendimiento. Ahora, yo, Oscar Godoy, emprendedor, no voy a decir empresario, emprendedor, quiere conocer la creatividad, la sabiduría de Dios para esa área y se mete con el Padre, se mete en los secretos de Dios. Para conocer al Padre, tengo que conocer a Cristo. Voy conociendo a Cristo, voy conociendo al Padre. Entonces, cuando estoy en ese lugar, mi ser se está llenando de la sabiduría de Dios. Y ese conocimiento de Cristo me lleva a conocer los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
porque en Él está escondido todo. En Cristo Jesús está escondido todo. Pero no está, quiero decirlo con respeto, no está Cristo en el legalismo. Cristo no está en la religión. Cristo no está en los rituales y tradiciones humanas. Para poder yo meterme en Dios, tengo que meterme en Cristo. Para meterme en Cristo, tengo que aceptar la obra consumada de Él para mi vida. Miren como dice un versículo anterior, que ya lo leímos. Más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Hablando de Cristo, coma, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. La obra de Cristo me introduce en la presencia del Padre. Ahora, más voy entendiendo la gracia, voy aplicándola en mi vida, me voy metiendo más. Cristo, la gracia, Cristo, redención, Cristo, justificación, Cristo, santificación, Cristo, el camino, Cristo, la vida, el pan de vida. Cuando yo lo voy aplicando, lo que Él va revelándome, o sea, pero no revelándome en un conocimiento intelectual, sino dándome a entender cómo es Él, yo voy aceptando la obra de Él en mi vida y dejo el legalismo, dejo el querer agradar a Dios con mis obras, méritos. Simplemente reposo en su obra, reposo en Cristo. Cuando interiormente, en mi profundo, en mi ser, cuando yo quiero decir, bueno, a ver, no tengo que mentir más, no tengo que mentir más, no tengo que mentir más, no tengo que mentir más. Cuando yo digo, Señor, no quiero seguir mintiendo. Pero yo estoy consciente que a vos no te agrada. Pero yo te agrado en Cristo. Y voy a tu presencia, no porque he dejado de mentir, pues quiero dejar de mentir. Pero voy a tu presencia porque Cristo me justificó. Cristo me perdonó. Cristo me limpió para ti. Cristo mi justicia. Yo descanso ahí interiormente. Dispongo a mi corazón y mi voluntad al cambio, pero el poder del Espíritu Santo, cuando yo descanso en la obra consumada de Cristo, cuando me apoyo solamente en su obra para estar delante de Cristo, de Dios, perdón, así hay libertad, porque yo no lo quiero hacer por obras propias, no lo quiero hacer por mérito. Allí hay una libertad, un mover del Espíritu Santo y va transformando mi persona. Cuando yo me apoyo en la obra consumada de Cristo.
Cuando me voy apoyando en esa obra, voy metiéndome más en Cristo, voy conociendo más a Dios. Y todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento comienza a llenar mi corazón, y de mi corazón se traslada al alma, y del alma sale a través del cuerpo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que estaban ocultos en Cristo Jesús. Sobre la iglesia está habiendo un mover del Espíritu Santo como nunca de la revelación de la persona de Cristo. Y cuando la iglesia se meta más en esa revelación y ese entendimiento, va a haber mayor derramamiento de lo que se llama la gracia, que sería la persona de Cristo, sobre este mundo pecador. Y cuando los hijos de Dios aprendan a estar con el Padre, comiencen a conocerlo, a Dios, por la obra de Cristo, no por sus méritos, toda la sabiduría del conocimiento de Dios se comienza a manifestar. Y el político comienza a manifestar sabiduría de Dios en la política. El científico da a conocer sabiduría de Dios en la ciencia. El empresario da a conocer sabiduría de Dios en el mundo empresarial. ¿Pero cuándo? Cuando conozco a la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Poder y sabiduría de Dios. Pero para eso tengo que estar con Él. Y para eso tengo que apoyarme en su obra consumada. Mientras yo quiera agradar a Dios por mi disciplina, por mi buena conducta, estoy saliendo de la gracia, estoy saliendo de Cristo. Y no es que a Dios le desagrade lo que yo estoy haciendo. Le agrada esas obras. Pero le doy un ejemplo bíblico. Cornelio hacía buenas obras para con los judíos. Dios lo miró y le agradó la vida de Cornelio. Entonces mandó a Pedro para que le hable de Cristo. Las obras lo acercaron a la salvación, pero las obras no lo salvaron. Dios miró las buenas obras, le agradó el corazón de Cornelio y mandó para que le hable de Cristo, lo mandó a Pedro. Porque si tus buenas obras te acercan a Dios, es vano la obra de Cristo. Ahora, no significa pecar. Significa reposar en la obra consumada de Cristo para mi vida. Cuando estoy así, hago buenas obras porque sé que a Dios le agrada. Y al mismo tiempo como testimonio de que quiero llegar a eso. Pero reposo porque le agrado a Dios solamente por Cristo en mí. Reposo en la obra de Cristo. Interiormente me apoyo en la obra de Cristo. Y mi ser descansa en Dios. Y cuando estoy descansando en la obra de Cristo, el poder del Espíritu Santo tiene libertad para trabajar en mí, porque yo no estoy haciendo fuerza para cambiar. Simplemente estoy poniendo mi voluntad a los pies de Cristo para que Él trabaje dentro mío.
y me acerco al Padre por la obra consumada de Cristo y descanso en esa obra. No estoy hablando que no tengo que dejar, que no tengo que mentir. No estoy hablando que no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tengo que dar cuenta que no hay nada en mí que le agrada al Padre, ni siquiera las buenas conductas. Cristo en mí me hace grato al Padre, me hace deseado por el Padre. Y Cristo en mí me va llevando a su imagen. Y voy siendo transformado de gloria en gloria. Un proceso arduo, no lo niego, porque tengo que morir yo. Pero para morir yo, tengo que reposar en la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, me hace morir y hace formar a Cristo en mí. Cuando yo me voy entendiendo eso, me voy metiendo más en la gracia, Cristo. Me voy metiendo más en la justificación, Cristo. Me voy metiendo más en la redención, Cristo. Me voy metiendo más en la santificación, Cristo. Y cuando más voy conociendo a Cristo, todos los planes de Dios que estaban para mí pensados desde antes de la fundación del mundo, se comienzan a manifestar en mí. No te digo que no vas a ponerte a agarrar, que vas a ir a un aula y Cristo te va a empezar a explicar, mirá, vos tenés que hacer así, así. No, es algo que Dios va a empezar a mover adentro tuyo. Y vos vas a comenzar a tener una lucidez, vas a estudiar, vas a entender mejor, vas a estudiar y vas a asimilar mejor. Y vas a tener una capacidad de sabiduría, de conocimiento que no es natural, porque Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, está siendo formado en vos, en mí. Qué lindo, ¿no? Y cuando es así, manifiesto, doy a conocer a los principados y potestades en las regiones celestiales a Cristo, sabiduría de Dios. Mensaje de salvación, pero también todo el conocimiento y la sabiduría de Dios para donde Él me puso. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero para eso tengo que reposar en la obra consumada de Dios. Dejar de querer agradar a través de obras y de méritos. Yo voy a hacer esas buenas obras porque es la esencia, el ADN de Dios que está en mí. Yo voy a hacer buenas obras, aunque todavía no esté incorporado en mí, porque yo he hecho siempre todo lo contrario, porque le estoy diciendo, yo sé que te agrada esta acción a vos, pero yo te agrado por Cristo. Entonces yo hago esta acción porque sé que te agrada. Y hago esta acción porque sé que te estoy dando a decir, Dios, quiero vivir esto como algo natural en mí. Tu ADN, mi ADN, Dios en mí, Cristo en mí, esperanza de gloria. ¡Wow!
Qué tremendo y bueno. Amado, voy a continuar. Voy a continuar. Hay más todavía para hablar de este tema. Pero te invito a algo. Reposa en la obra consumada de Cristo. Y cuando quieras hacer mérito para agradar a Dios, recordá esa palabra de Pablo. Cristo en mí. Cristo en mí. Cristo en mí. Esperanza de gloria. Padre, perdón, pero yo solamente te agrado porque Cristo está en mí. Y quiero que Oscar quiere ir pareciéndome a Él. Y reposo, descanso de mis obras en la obra de Cristo. En tu presencia me estoy solamente porque Cristo está en mí. Recordátelo. Hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos insatisfechos de nuestra vida del Evangelio. Nos sentimos frustrados porque no podemos vivir. Y es porque queremos seguir agradando a Dios. Frustrado porque no podemos vivir. Perdón porque me falta una palabra ahí. Frustrado porque no podemos vivir el Evangelio, no podemos vivir en Cristo como quisiéramos. Y es porque estamos equivocados, estamos queriendo agradar con nuestras obras. No lo hacemos consciente, lo hacemos porque es nuestro hábito. Es lo que el sistema nos enseñó desde que nacimos. Y antes de que naciéramos, mientras estábamos en el vientre, también nos enseñó eso. Ahora, recordémonos a nosotros mismos. Padre, te agrado porque Cristo está en mí. Padre, porque Cristo hizo todo por mí. Y te agrado por eso. Simplemente descanso en la obra de Cristo. Y te pido que el poder del Espíritu Santo corte con esto en mí. Metete en tu amor, metete en su amor. Y su amor te transforma. Y el amor de Dios, fíjate que te dije, metete en su amor. Y el amor de Dios manifestado para tu vida y para la mía en Cristo Jesús. Ahí se manifestó el amor de Dios. Cristo. Vuelvo a lo mismo. Cristo. Haz ese ejercicio, recordate. Te agrado porque Cristo está en mí. Yo voy a hacer el esfuerzo de no querer mentir, no querer hacer aquello, pero lo hago porque sé que te agrada a vos. Pero yo te agrado por Cristo. Ahora descanso en esa obra y cuando descanso en esa obra, el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo considero que hace esto. ¡Qué lindo! Tengo libertad para accionar. ¿Por qué? ¿Antes no tenía libertad? Sí. Yo le decía, transformame, cambiame, pero la fuerza la ponía yo. Entonces, ¿para qué va a hacer algo él si lo estoy queriendo hacer yo? Él te dice, bueno, si vos pones toda la fuerza para cambiar, ¿para qué me llamas a mí? Apóyate en la obra de Cristo. Amado, te bendigo. Y nos vemos. Un abrazo fuerte.